Gracias por estar con nosotros este fin de semana, este sábado. Muchas gracias, de verdad un privilegio poder estar con ustedes a través de la radio, a través de la televisión, en la primera cadena nacional de Grupo Fórmula y a través de Telefórmula, y en Estados Unidos también a través de los sistemas de cable Digi Latino y Xfinity TV. Oiga, el día de mañana se celebran 100 años de la Constitución del 17 y vamos a abordar este tema. Y quién mejor para abordarlo que un personaje importantísimo en nuestra vida académica, el doctor Raúl Carrancay Rivas. Él es maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de Derecho Penal y Constitucional. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto poder saludarlo este fin de semana. Buenos días. El gusto es mío, a sus órdenes. Oiga, doctor, a ver, pues ya llegan los 100 años de la Constitución de la Constitución del 17. ¿En qué México se aprueba esta Constitución del 17, doctor? Mire usted, yo pienso que toda Constitución es por naturaleza dinámica, dialéctica, desde el punto de vista histórico, es decir, sujeta pues a las modificaciones que va trayendo consigo el tiempo. Lo que pasa es que en el caso de México, estas modificaciones son punto menos que aberrantes. Hay un promedio de 700 más o menos, o un poco más, alteraciones al texto constitucional. En comparación con la norteamericana, pues creo que aquellas son 10 o 8 o algo así, aproximadamente, no tengo el número exacto, pero la comparación es impresionante. Esto implica, a mi juicio, querido amigo, que nuestra Constitución ha sido pues de plano alterada en su sustancia y en muchos aspectos vitales, y ya no es la misma del 17. Festejaremos mañana, domingo 5 de febrero, como dice usted, el centenario de la Constitución, pero pues yo me pregunto de cuál Constitución. Muchos, siguiendo esta línea de ideas, dicen, hay que cambiarla, ya es obsoleta. Yo radicalmente me opongo a esta idea, por dos palabras, si cabe el término. La Constitución es la expresión jurídica y política de la Revolución de 1910. Entonces, si eliminamos la Constitución, pues estamos dando por clausurada la vigencia de los ideales de la Constitución del 10. Y yo soy de los que piensan que muchos de estos ideales están en construcción, algunos en penosa construcción y otros de plano no se han llevado a cabo. De tal suerte que hay que darle más tiempo a la realización de estos ideales mediante un texto constitucional, pero no alterado. Yo pienso que nuestra Constitución se debe en primer lugar limpiar, volverla a su origen prístino, si cabe el término. Uh-huh. Hay algunas reformas relevantes, pero hay otras que son producto de intereses políticos hasta turbios y que realmente han modificado su sustancia y su espíritu. Esta es mi tesis: limpiar la Constitución, posteriormente dejar lo que queda, dejar las reformas que son positivas y sobre esa base adelante, pero no sustituirla por otra. Y luego yo pienso que sobre esta plataforma, pues el mejor festejo que se le puede hacer a la Constitución, desde mi punto de vista, y esta no es idea mía, sino que es coincidencia uh-huh. de los tiempos que estamos viviendo, es apoyarnos en ella. Por ejemplo, mi universidad ha hecho un llamado a la unidad en este sentido y a la participación de los universitarios, apoyarnos en ella para defender la soberanía constitucional frente a las barbaridades, en mi concepto, que está haciendo el nuevo habitante de la clase blanca en los Estados Unidos. Una defensa de la soberanía sobre la base constitucional, esto ya es decir, muchísimo, como homenaje, digamos, a la Carta Magna, y entonces, pues tenerla como punto de referencia de lo que es, de lo que debe ser México, frente a pretensiones totalmente fuera de tiempo, fuera de historia, caóticas, y que realmente afectan la estructura de la nación mexicana. No sé si hablé demasiado, pero es mi punto de vista sobre el texto supremo y sobre el homenaje que se le podría rendir aprovechando la coyuntura del tiempo que estamos viviendo y donde el país se encuentra en una situación, como usted lo sabe perfectamente bien, muy delicada.
Claro, claro. Estamos platicando con el maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de Derecho Penal y Constitucional, el doctor Raúl Carrancay Rivas. ¿Considera que el perfil, la identidad de la Constitución se ha perdido a lo largo de estos 100 años? ¿Nos hemos separado de nuestra Constitución? Yo creo que se ha alterado en muchos aspectos. El Estado laico ha sido lastimado. El equilibrio de los poderes, que nunca ha sido perfecto en ninguna parte del mundo, en ninguna de las grandes constituciones se ha logrado realizar a plenitud, porque pues no somos ángeles los seres humanos, estamos llenos de imperfecciones, pero se ha alterado en muchos aspectos. El Estado laico se ha modificado. La relación obrero-patronal está en mi concepto desequilibrada por una serie de reformas que sería larguísimo enumerar. La educación, que es un punto fundamental en el texto constitucional, ha sido lastimada. Y repito, la estructura del Estado laico, lo que es el Estado laico, el verdadero laicismo histórico de México, que viene desde la Reforma, desde la época de Juárez, las leyes de reforma, luego la Constitución del 57, etcétera, todo esto ha sido modificado, alterado. Entonces habría que volver al perfil original, y sobre la base de este perfil ya irle, ¿qué le diré?, a afinar el texto constitucional en la medida de lo posible y que esté vigente en la realidad que hoy estamos viviendo. Y repito, la coyuntura de esta realidad, pues todos la conocemos, ¿no? Lo que están haciendo en los Estados Unidos el gobierno entrante, pues es algo totalmente aberrante desde cualquier punto de vista. Para que le cuento a usted la reacción mundial que hay sobre esto. Y entonces, bueno, nosotros decir, aquí tenemos este texto, es un texto limpio, por cierto, en gran parte inspirado en la gran Constitución norteamericana, que desde mi punto de vista está alterando brutalmente el señor Trump. Los ideales de la Constitución, de la Carta Magna de Filadelfia, los está haciendo pedazos en cualquier sentido. Pero bueno, este es un asunto de los norteamericanos. Pero nosotros, desde aquí, que nos apoyamos en algún momento en esa gran Constitución de Filadelfia, inspirándonos en ella, pues debemos construir, forjar un valladar que nos permita detener esta corriente aberrante que viene en estos momentos de la política de Trump. Claro. Maestro, hay un dato que me llama mucho la atención. De acuerdo a la tercera encuesta nacional de cultura constitucional, esta que se elabora desde el 2002, 2003 me parece, que elaboran especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, los mexicanos tenemos, y digo tenemos, porque yo creo que nos debemos de enumerar a gran parte de la población bajo conocimiento de nuestra Constitución. ¿Esto por qué se debe? ¿Por qué esta distancia? Esto es importantísimo. Yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga. Tiene que ver fundamentalmente con la educación. Es decir, el civismo, por lo menos cuando yo era niño, era una materia. Tiempo, recuerdo mis clases de civismo en la primaria, claro. Creo que incluso llegaron a la secundaria, era una materia fundamental, y el civismo se apoya sobre todo en el conocimiento de la Constitución al nivel de los educandos. Yo creo que aquí hay una laguna. Hay que volver a este terreno y difundirla entre los jóvenes fundamentalmente, no digamos ya en otros niveles de educación, preparatoria o secundaria, bueno sí, preparatoria y desde luego universidad. Aquí habría que poner el dedo, poner la atención con mucho cuidado, la difusión del texto constitucional. Qué bueno que lo dice usted, porque uno de los homenajes sería que el gobierno de la República, pienso que a través de la Secretaría de Educación, hiciera una difusión pero fabulosa del texto constitucional. Lo que pasa es que ya no es el del 17, ya no da tiempo de aquí al homenaje, digamos del que estoy hablando en hipótesis, ya no daría tiempo de modificarla. Bueno, este es tu texto. Yo haría algunas aclaraciones. Dime qué piensas de este texto si lo comparas con el texto original. Este sería también un esfuerzo pedagógico magnífico. Preguntarle a los estudiantes, a los jóvenes gobernados, a nivel de educación, aparte de ir a otros niveles, qué piensan, haciendo una especie de comparación en la medida de la capacidad de cada quien, del original con las alteraciones que ha sufrido. Porque lo curioso es que vamos a rendirle homenaje, o le queremos rendir homenaje a un texto que ya no es el del 17, en rigor histórico ya no es el del 17.
ha sufrido alteraciones impresionantes. Modificar esto pues es una labor de tiempo, pero en cuanto al homenaje que queremos rendir, yo creo que lo que usted dice es muy importante, la difusión. Sí, pero fíjate en que este texto que te estoy dando no es el original del 17. Claro. ¿Qué piensas? Por ejemplo, se han cambiado esto y esto, entre tantas cosas, pero señalar 3 o 4 vertebrales y preguntarle al estudiante, al ciudadano joven, ¿qué piensas de estas modificaciones? Ese sería un esfuerzo de homenaje, en mi concepto, a propósito de lo que usted dice, muy importante, pienso yo. Esta misma semana estamos platicando con el doctor Raúl Carrancay Rivas, maestro emérito de la UNAM y profesor de Derecho Penal y Constitucional. Maestro, esta misma semana, pocas veces me imagino que se tienen oportunidades como la que tuvo la Ciudad de México, crear una constitución para lo que viene en el 2018 y en adelante, un nuevo andamiaje jurídico, un nuevo andamiaje de entendimiento social aquí en la Ciudad de México. Esto, de lo que se aprobó, ¿cuántas oportunidades podríamos tener en la vida, siendo sinceros, tener a bien poner nuevamente las reglas, sentarnos un buen grupo de notables para ver hacia adelante con la modernidad del caso, con los tiempos, cómo se han avanzado, con lo que tiene que ver con la ciencia? Vaya, en este contexto, lo que se aprobó de la Ciudad de México, ¿cómo lo lee usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿Se aprovechó la oportunidad? Yo creo que en un elevado índice sí. Yo fui colaborador del consejo, llamémosle así, del grupo que estudió la modificación o la creación del texto constitucional con Porfirio Muñoz Ledo en una primera etapa, y realmente hubo aportaciones brillantes que el constituyente en su momento, con la pluralidad de pensamientos y pluralidad de partidos que allí fueron representados, pues manejó, y creo que el resultado es positivo. No se puede hacer una reseña minuciosa porque nos llevaríamos horas, pero yo creo que en síntesis es un punto de referencia la Constitución de la Ciudad de México, donde se guardaron o se salvaguardaron ideas fundamentales, y creo que es un punto de referencia y sobre todo de meditación. Me parece un hito importante en el esfuerzo por consolidar la norma constitucional tanto en la capital de la República como en el resto del país. Yo creo que también señala usted una feliz coincidencia. Vamos a festejar la del 17 en los términos que he dicho, pero tenemos la referencia de la recién nacida, que tiene cosas de la Ciudad de México, que tiene cosas relevantes. Aprovechémosla y sobre todo fijémonos en algo, creo yo, resumiendo y resumiendo al mismo tiempo, valga la redundancia. Lo que pasó en la Ciudad de México a nivel constitucional refleja el esfuerzo de crear un punto fundamental de referencia y de apoyo en la expresión y en la subsistencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho en México está en abierta y franca crisis. Ya para qué nos referimos a personas que han propiciado esta crisis. El Estado de Derecho está en crisis. Es decir, bueno, es ingenuo pensar que la justicia opera perfectamente bien, 100%, en tribunales, etcétera. No, esto no, por múltiples causas. Entonces, tener como preocupación el fortalecimiento del Estado de Derecho, esa es una idea que creo que debe de entrar en la gente, en los jóvenes, en los ciudadanos de mayor edad, fortalecer el Estado de Derecho en la medida de la capacidad de cada quien, y luego cuando el Estado de Derecho esté consolidado o medio consolidado en este sentido, porque nada es perfecto, acatarlo, obedecerlo, porque lo contrario, pues oiga usted, por ejemplo, el narcotráfico, la violencia, el terrorismo, pues implica una negación abierta del Estado de Derecho. Entonces lo menos que se puede hacer es decir, mira, tengo esta Constitución, tengo este texto, y vamos a obedecerlo, vamos a seguir las reglas que aquí se están planteando. Pues, doctor Raúl Carrancay Rivas, en verdad un privilegio poder platicar con usted, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de Derecho Penal y Constitucional, pues a celebrar los 100 años de la Constitución, conociéndola, ¿no, profesor? Así es. Leyéndola y apegándonos a ella, respetándola. Y la invitación que usted hace como comunicólogo es importantísima, importantísima. Yo creo que la frase de usted o el pensamiento de usted se debe de difundir. Celebremos esto conociéndola,
nosotros y otras muchas gentes, desde luego, pero sí conoce tu Constitución. Pues qué gusto, qué privilegio poder platicar con usted este fin Para de semana. mí, Lo abrazamos, le abrazo deseamos muy un extraordinario respetuoso. fin. Gracias, es el maestro Raúl Carrancay Rivas, él es doctor y maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Derecho Penal y Constitucional. Pues sí, a conocer nuestra Constitución y a leer, a detenernos en ella. Fernanda, ¿qué nos tienes ya prácticamente en la recta final de la radio? Todavía nos queda un buen largo trecho.